Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45, y todas sus ventanas digitales. Bueno, hoy debo dar la bienvenida a dos viejos amigos, que son los que comparten conmigo y ustedes el Poder de la Palabra. Lo voy a hacer por edad. Primero a don Fernando Mangual, el maestro Fernando Mangual, como dice el decano Antonio Siriaco, que a propósito, Fernando, voy a tratar de llamarlo para que venga a analizar el presupuesto que sometió ayer el Poder Ejecutivo, de 1 billón y algo más. Y a don Miguel de Paulino, que se integra, porque Miguel está en la calle del Medio, en Santo Domingo Este. Así es. Y ahora viene entonces revestido o investido de un cargo político. Es nada más que director de operaciones del candidato a alcalde, don Luis Alberto Tejeda. Don Luis Alberto, ¿su apellido? Tejeda. Tejeda, sí, Miguel. En la parte de sectores bienvenido, Fernando. Y éxito en tu trabajo, Miguel, allá. Gracias. Ahí estaremos. Gracias. Muy buenos días, Jesús María. Buenos días, Miguel. Buenos días, pueblo dominicano. Bueno, buenos días, mundo. Buenos días, país. Buenos días, Jesús María. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por la oportunidad que nos dan y por la invitación de estar aquí, de compartir en el mejor espacio de 11 a 12 de la noche. Mire, Gracias. qué lamentable, Fernando. Esto es solamente un tips que voy a mencionar. Ayer fue apresado el dominicano, esposo de la señora que ya está detenida, dueña de de la guardería del Bronx. Sí, así es. En México. Es el tercero apresado porque un niño murió expuesto al fentanilo, que ya aquí hemos conversado y que sigue ganando espacio, y ojalá que nuestros jóvenes entiendan que es mejor estar frente a una bazuca y no a una exposición. Oye, la niña se expuso, no la tomó, pensamos nosotros, y murió, y 2 niños quedaron muy mal. Ayer en México fue hecho preso el señor Félix Herrera García. Y bueno, yo lo que le voy a decir que a don Hugo Vera bla bla, porque yo no he visto un hombre que hable tanto y haga tan pocas cosas en este país con el transporte público. ¿Dónde está el parqueate bien? Eso falleció hace mucho. Nació Nativuerto y este señor tiene la cara tan dura que sigue usando los medios para hablar tantas mentiras. Bueno, el presupuesto da para eso y mucho más. Miren, mis amigos, yo creo que la oposición acaba de resbalar y me parece que el presidente Abinader fue responsable de colocar esa cascarita de guineo, de banano maduro, y la oposición, o parte de ella, al pisarla, se fue, resbaló, y ahora no encuentran cómo poder levantarse de ese resbalón. Y digo esto porque el presidente Abinader, obligado por la circunstancia, tomó las decisiones en la frontera, decisiones que desde un principio yo dije, y Fernando lo dijo, que fueron correctas, porque en ese momento había que fijar una posición de Estado, y el presidente Abinader, como estadista, como primer ejecutivo de la nación, la tomó. Y nosotros todos levantamos la bandera. Ahora, el presidente, hábilmente, para tomar esa decisión, no invitó a la oposición. Y yo pienso que él actuó como presidente y dice, bueno, yo sé que una vez yo haga esto, el país va a cerrar fila detrás de mí.
incluyendo a los partidos de oposición y a los líderes de la oposición. Bueno, hicieron caso omiso. Vinieron las decisiones, se cerró la frontera, que entiendo que un 90% de la población la ha estado apoyando, Fernando y Miguel. Ahora la oposición se niega, como pasó antes de ayer en el Senado, a apoyar las decisiones que tomó el presidente, y todos los senadores opositores, entiéndase de la Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, 14, se opusieron a darle el reconocimiento al hombre que había tomado la decisión histórica de cerrar la frontera ante el hostigamiento y el desafío a nuestras leyes, a nuestra Constitución y a nuestra soberanía. ¿Cómo se va ahora a comportar la oposición, especialmente la Fuerza del Pueblo, con este apoyo masivo que tiene el presidente por esa medida importante y contundente que tomó en un momento en que había que tomarla y lo hizo? Y ahora la oposición, antes de ayer en el Senado, pues señores, así como con ese olimpismo que caracteriza a algunos políticos dominicanos, se opusieron Fernando y Miguel a darle el apoyo a la decisión que como estadista tomara el presidente. Ellos alegan, y es una de las cosas que Leonel Fernández ha estado explicando, que había que agotar primero la vía diplomática. Señores, pero estamos hablando de un pedazo de tierra que no tiene un solo líder en estos momentos legalmente estatuido. O sea, en Haití no hay Estado, no hay gobierno, no hay Congreso. Bueno, ayer mataron al fiscal, señores. Lo asesinaron en su propia casa, al fiscal de un distrito judicial. Lo desbarataron, lo desmembraron. Entonces, con personas así no. ¿Cómo podemos agotar el diálogo diplomático? Eso es imposible. Bueno, la OEA hoy va a decidir la ONU hoy va a decidir si interviene en Haití, y es una recomendación que hizo Fernando hace unos 2 años. Pero dice el enemigo de nosotros, porque es enemigo de los dominicanos, el Claude Joseph Claude, que Henry Ariel termina el 7 de febrero. Es decir, que la ONU está obligada a decidir hoy o mañana para intervenir esa fuerza de paz, Haití. Si Ariel se va el 7 de febrero, Fernando, ¿con quién que vamos a negociar? Si antes de eso no queda una autoridad legalmente encargada de ese Estado. O sea, la oposición tiene que reconsiderar y darle en ese sentido un apoyo constitucional al presidente, y que olvidan que él era candidato, porque él no pensó que era candidato cuando hizo eso. Él pensó que era presidente y que si no tomaba la decisión correcta, a él lo iba, este pueblo, incluyéndome a mí, lo íbamos a sacrificar. Incluyéndome a mí, Pues si Abinader no toma esa decisión, o yo estuviera acabando con Luis Abinader. Porque estamos hablando de mi derecho a ser dominicano, de mantener esta tierra libre y soberana. Entonces, por eso yo lo apoyé desde un principio al presidente Abinader. Entonces, yo llamo al presidente Fernández que por favor reconsidere y rectifique su posición, porque eso no quiere decir que él va a levantar la bandera de Luis Abinader, sino la bandera de la patria dominicana. Bien. Corroboro 100% con nuestro compañero aquí, Jesús María Hernández. Agregar 2 tips sencillos. Y es que en el caso de que el presidente de la República haya enviado los militares a la frontera, estamos totalmente de acuerdo. Porque las veces que se ha negociado con Haití sabemos cuál es su comportamiento. Y es aplaudible ese hecho para el presidente de la República.
Ahora bien, con el tema de la oposición, ¿qué es lo que dice la oposición? La oposición que le dice al país y al presidente Luis Abinader es que el escenario que él utilizó para hacer el llamado, en este caso, a unidad de las fuerzas vivas y políticas del país, no fue el escenario prudente. Que no fue el escenario prudente porque lo hizo a través o por una tarima, lo hizo con un logo distintivo en la parte posterior y le estaba diciendo a ellos, a la oposición, vengan hacia acá, y utilizó un escenario político. Eso es lo que dice la oposición, de por qué al día de hoy no han podido integrarse. Y ese llamado que le hizo Luis Abinader a que se unieran a buscar medidas y soluciones al tema haitiano, ellos por esa condición no iban a ir porque lo utilizó como una promoción política a su deseo de reelegirse. Esa es la única diferencia que yo entiendo que hay, que tiene la oposición. Pero yo estoy consciente de que ellos tienen que sumarse a la decisión de salvaguardar la patria, porque la patria tenemos que cuidarla. Los haitianos, reitero, en ellos no se puede creer, y las soluciones que planteó el presidente de la República, yo entiendo que fueron las correctas. Yo pienso que el apreciado amigo, expresidente Leonel Fernández, cuando plantea el tema de la diplomacia, la pregunta es, para hacer diplomacia hay que tener representación del otro país, con la representación de este país y este otro, podamos hablar de negociaciones y de solución de un problema. Pero ¿quién representa a Haití para hablar de diplomacia? Me parece que el presidente hizo ese planteamiento, el presidente Leonel Fernández. No me gusta hablar de eso. Hizo ese planteamiento que fue una salida para no apoyar lo que efectivamente tenía que apoyar, porque ese fue el momento de sumarse a los planteamientos que estaba haciendo el presidente. Además, aquí tenemos que distinguir, señores, una cosa que es bastante difícil de hacerlo. Lo que es ser el presidente de la República y hablar como poder ejecutivo, hablar en consenso con la oposición, es un error. Quien maneja el poder ejecutivo se llama Luis Abinader. ¿Qué tienen que hacer los otros poderes del Estado? Hacer, independientemente de lo que está haciendo la presidencia de la República, tomar el tema y fijar posiciones. No solamente el poder legislativo, tiene que estar mirando al presidente, porque ese es el problema que hay aquí, que aquí como no hay separación de poderes, los otros poderes están mirando qué hace el presidente y la oposición qué hace el presidente para combatirlo, porque no se establecen temas de Estado, y el de Haití es un tema de Estado. El presidente se pronunció como presidente, con todo lo que tú quieras. ¿Qué tenía que hacer el poder legislativo? Hacer lo mismo como poder legislativo. ¿Pero lo hizo Fernando? Lo hizo pero ahora, pero lo que pasa es que lo hizo, la oposición... Lo hizo, pero no de la manera unánime Ok. como debió hacerlo, a eso es que me refiero. Pero no lo Pero hizo, también no hay- el Poder no hay Judicial, unanimidad. pero también el Poder Judicial debería hacerlo, porque ellos son los tres poderes fundamentales del Estado. Y estamos hablando de un tema que es básico, que es fundamental para la República Dominicana. Y todos los poderes del Estado deben estar dentro de esa línea. Y debe establecerse una política de Estado Estoy con relación totalmente a de Haití. acuerdo contigo. Ahora, hay un punto aquí. Porque, Fernando, sin República Dominicana, esos tres poderes no existieran. Pero también, Jesús Entonces, hay María, que mantener cuando la armonía en ese cuando sentido. tú llegas y eres elegido senador o diputado, tú no puedes estar siguiendo los planteamientos que te haga un partido, sino tú tienes que discutirlo con ellos y tienes que decirles, nosotros estamos elegidos aquí para velar por el interés general y colectivo de este país, no para ir a hacer oposición y contradicciones a cosas que se caen de la mata, señores. Y ese es el problema, que la oposición aquí quiere hacer oposición en todo. Sí, pero, Y hay veces que hay que Pero ese es su- sumarse Fernando, ese es y hay su que rol. complementar. sí, permíteme, Fernando, ahí. No. Permíteme espera, brevemente, déjame sí. terminar, que Jesús María es un planteamiento. Jesús María, es distinto ser el presidente y secretario general de un partido a tu ser senador y diputado. Como partido, tú tienes el derecho de hacer una cantidad de cosas, pero tú no tienes el derecho de mandarle a tu
legisladores que vayan en contra del interés nacional. Tú lo puedes hacer como desde la oposición en tu partido, pero ahí tú estás jugando un rol distinto. Y tú tienes que chequear qué es lo que le conviene a este país en este momento. Para mí metieron la pata. Permíteme Metí la pata. aclarar un tema que hay ahí, con el tema del Senado y de hecho la interpelación que hay dentro de unos días al canciller de la República. No, una invitación que él dice que va a asistir. Bueno, Interpelación es una cosa, invitación es está otra bien, cosa. pero hubo un senador, ¿verdad?, que presentó, vamos a decir, que la idea, ¿verdad? Iván Silva. Entonces, a ese senador lo están incluyendo, están excluyendo. Iván. Porque le expresó, bueno, pues si yo soy la persona que presenta el tema, entonces le estoy diciendo que tengo un tema familiar, voy de viaje, vengo el jueves, por ejemplo, ¿por qué lo ponen para el martes? Entonces, ¿por qué el Senado no le permite a ese senador, ¿verdad?, que esté ahí para poder en su momento hacer las preguntas Miguel, como oposición Miguel, a ese canciller? Miguel, Entonces, porque acaba de decir, hay unos temas Miguel, ahí porque que, son, acaba de que hay decir que Fernando, entenderlo. porque María. las instituciones deben actuar acorde a su agenda y a su reglamento. El hecho de que el senador tenga que salir no necesariamente hay que paralizar el Está bien, porque Congreso. él fue el que presentó la moción, entonces Pero, tiene la pero- oportunidad. Pero él debe dejar el compromiso que tiene. Y este compromiso. Porque está por pero- encima de fue el eso. que Está llevó. bien, pues si tú tienes un hijo que tiene cáncer, tú tienes que ir bueno. a donarle un Oye, chin de sangre, tú vas a oye, dejar que te oye, muera tu oye, hijo. oye. Una cita ya, algo Fernando, familiar, personal. Por la patria se deja todo. Regresamos, señores.